El vestuario del estadio Santiago Bernabéu estaba en silencio sepulcral cuando Javier entró. Su uniforme aún empapado de sudor tras el entrenamiento. De repente, el entrenador López, con el rostro enrojecido por la furia, le lanzó una carpeta de fotos robadas, imágenes de Javier besando a Miguel en un parque discreto. «Estás fuera del equipo. Maricón», espetó López. Y en ese instante, la carrera de Javier se desmoronó como un castillo de naipes, dejando al joven de 25 años sin contrato, sin ingresos y con el peso de un secreto expuesto al mundo. Javier se tambaleó hacia atrás, el corazón latiéndole con fuerza mientras procesaba las palabras. Había pasado años ocultando su orientación, temiendo precisamente esto, el rechazo de un mundo del fútbol machista y conservador en España, donde los héroes del deporte debían encajar en el molde heterosexual. Miguel, su pareja desde hacía 2 años, lo esperaba en casa, ajeno al desastre. Pero Javier sabía que esta expulsión no solo afectaría su vida profesional, sino que desataría una tormenta en su familia católica y tradicional de Andalucía. Al llegar a su apartamento en el centro de Madrid, Javier se derrumbó en el sofá, las lágrimas brotando sin control. Miguel, un profesor de arte de 28 años con una sensibilidad que contrastaba con la rudeza del fútbol, lo abrazó sin preguntar. Pero Javier no pudo contenerse. «Me han echado por nosotros», murmuró. Y Miguel palideció, recordando las noches en que habían discutido sobre salir del armario. «No es por nosotros. Es por ellos», replicó Miguel. Pero en su voz había un matiz de culpa, sabiendo que su relación, nacida en un taller de pintura donde Javier buscaba escape del estrés deportivo, ahora era el detonante de una crisis. La familia de Javier no tardó en enterarse. Su madre, una mujer devota de Sevilla, llamó esa misma noche, su voz temblorosa por el escándalo que ya corría en las redes sociales. «Hijo, ¿es verdad lo que dicen? ¿Estás con un hombre?» Javier, con el teléfono pegado al oído, sintió el abismo abrirse bajo sus pies. Su padre, un exmilitar estricto, intervino: «No quiero un hijo así en esta casa. Has avergonzado a la familia». La conversación terminó en gritos, y Javier colgó, sintiendo el rechazo como un puñetazo en el estómago. Miguel intentaba consolarlo, pero Javier se apartaba, culpándolo internamente por haberlo convencido de no esconderse tanto. Al día siguiente, los periódicos deportivos explotaron con la noticia: estrella del Madrid expulsada por escándalo gay. Los comentarios en línea eran un torrente de odio: «El fútbol es para hombres de verdad. Que se vaya a otro país». Javier, sentado en la cocina con una taza de café fría, leía cada uno, masoquistamente, mientras Miguel preparaba el desayuno en silencio. «Tenemos que pelear esto», dijo Miguel finalmente. «Denunciar por discriminación». Pero Javier dudaba. En España, aunque las leyes protegían a la comunidad LGBT, el mundo del deporte era un bastión de prejuicios. Recordaba las bromas homofóbicas en el vestuario, las miradas sospechosas cuando rechazaba salidas con mujeres. Decidió consultar a un abogado especializado en derechos laborales. En la oficina de Madrid, el letrado, un hombre de mediana edad con experiencia en casos similares, revisó los documentos. «Tienes un caso sólido. La ley contra la discriminación por orientación sexual es clara desde 2005.
Javier asintió. Pero en su mente bullían dudas éticas, ¿valía la pena exponer su vida privada aún más? ¿Y si perdía? ¿Quedando marcado para siempre? Miguel lo acompañaba. Su mano en la rodilla de Javier bajo la mesa. Un gesto sutil en medio de la tormenta. Mientras tanto, el entrenador López defendía su decisión en una rueda de prensa. No es por su orientación. Es por distracciones que afectan al equipo. Mintió. Pero los periodistas olfateaban la verdad. López. Un hombre de 50 años con una carrera impecable. Sentía el peso de sus propios prejuicios, criado en una España franquista residual. Veía la homosexualidad como una debilidad. En casa. Su esposa lo cuestionaba, ¿y si fuera nuestro hijo? Pero López se cerraba, temiendo que admitir error destruyera su reputación. Javier. De vuelta en el apartamento. Discutía con Miguel sobre el siguiente paso. Si denuncio, seré el jugador gay, para siempre. Miguel. Con su perspectiva artística. Argumentaba, o serás el pionero que cambia las cosas. La tensión crecía, Javier se sentía traicionado por su propio mundo. Y Miguel. Aunque solidario, empezaba a cuestionar si su relación sobreviviría a esta presión. Esa noche, Javier durmió en el sofá. El silencio entre ellos más ensordecedor que cualquier grito. Los días siguientes fueron un torbellino. Amigos del equipo lo llamaban. Algunos solidarios. Otros distantes. Uno. Su mejor compañero. Confesó, sabía lo tuyo. Pero no dije nada. Lo siento. Javier sentía la traición como una daga, ¿cuántos habían sabido y callado? Su agente deportivo le aconsejó buscar un nuevo club. Pero las ofertas eran escasas, nadie quería el escándalo. Finalmente, un equipo de Barcelona, conocido por su progresismo, lo contactó. Te queremos aquí. Tal como eres, dijo el director deportivo. Javier voló a Barcelona para la entrevista, dejando a Miguel en Madrid. En el Camp Nou, el ambiente era diferente, jugadores abiertos. Un club con campañas contra la homofobia. Firmó el contrato. Pero el traslado implicaba dejar atrás su vida. Al volver, le dijo a Miguel, me voy a Barcelona. ¿Vienes conmigo? Miguel dudó, su trabajo como profesor estaba en Madrid. Esto nos separará, murmuró. Javier. Herido. Replicó, tal vez sea lo mejor. La discusión escaló. Revelando grietas, Javier culpaba a Miguel por empujarlo a ser más abierto. Miguel a Javier por no luchar más por ellos. La mudanza fue dolorosa. Javier empacaba solo. Recordando los momentos felices, paseos por el Retiro. Besos robados. Su familia no llamaba, el silencio era peor que el rechazo. En Barcelona. Se instaló en un apartamento modesto. Enfocado en entrenar. El nuevo entrenador. Un hombre liberal. Lo animaba, aquí no juzgamos. Pero Javier llevaba la carga interna, ¿había tomado la decisión correcta al no denunciar inmediatamente? ¿Estaba huyendo? Miguel. En Madrid. Luchaba con su propia culpa. Visitaba a Javier los fines de semana. Pero la distancia enfriaba la pasión. En una visita, confesó, siento que te estoy perdiendo por mi culpa. Javier. ¿Exhausto? Admitió, no es tu culpa.
Es la sociedad. Pero en su corazón dudaba si su amor valía el precio. El campeonato se acercaba. Y el destino jugaba sus cartas, el Barcelona enfrentaría al Madrid en la final. Javier, ahora estrella en su nuevo equipo, se preparaba para el confronto. López, al enterarse, sentía un nudo en el estómago, y si perdía ante el traidor. La temporada avanzaba con Javier adaptándose al ritmo del Barcelona. Sus goles eran celebrados en el Camp Nou, donde los fans lo aclamaban sin prejuicios. Pero en las redes, los trolls del Madrid lo acosaban, vuelve al armario. ¿Perdedor? Javier bloqueaba cuentas. Pero cada insulto reabría heridas. En una llamada con Miguel, desahogaba, a veces pienso en rendirme. Miguel. Desde Madrid. Respondía, eres más fuerte que esto. Pero sus visitas se espaciaban, el trabajo de Miguel en una academia de arte lo absorbía. Y la distancia geográfica se convertía en emocional. La familia de Javier rompió el silencio con una carta de su madre, rezo por ti. Pero no puedo aceptar esto. Tu padre está furioso. Javier la leyó en su balcón con vistas al mar Mediterráneo. Sintiendo el conflicto moral, ¿debía renunciar a su identidad por la paz familiar? Recordaba su infancia en Sevilla. Las misas dominicales donde le enseñaban que el amor gay era pecado. Ahora, a los 25, cuestionaba todo, ¿era su orientación una elección o un destino? Miguel. ¿En una videollamada? Lo instaba, no es pecado. Es amor. Pero Javier dudaba. Atrapado entre la fe residual y su realidad. En el equipo, Javier encontró un aliado inesperado, un compañero veterano. Openly Gay. Que lo mentorizaba. Yo pasé por lo mismo hace 10 años. Sobreviví. Le dijo. Javier compartía sus miedos, el temor a ser definido solo por su sexualidad. No por su talento. Pero si no luchas, nada cambia. Replicó el compañero. Inspirado, Javier decidió denunciar al Madrid por discriminación. El abogado presentó la demanda. Y la noticia explotó, jugador gay demanda a su ex equipo. López, al recibir la citación, entró en pánico. En su oficina, revisaba correos viejos, sabiendo que sus palabras en el vestuario eran prueba. Su esposa lo confrontaba, admite que te equivocaste. Pero López, orgulloso, contrataba a un abogado agresivo, lo pintaremos como un jugador problemático. Internamente, López luchaba con su conciencia, ¿era homofóbico o solo tradicional? Recordaba a un primo gay rechazado por la familia. Y se preguntaba si repetía el ciclo. Miguel, al enterarse de la demanda, voló a Barcelona. Estoy orgulloso de ti, dijo, abrazándolo. Por primera noche en meses. Se reconectaron. Pero al amanecer, Miguel confesó, me ofrecieron un puesto en París. Es una oportunidad. Javier se sintió traicionado, ¿me dejas ahora? Miguel explicó, no es abandono. Es crecimiento. Podemos intentarlo a distancia. La discusión terminó en lágrimas, Javier veía en esto un patrón de pérdidas. El juicio preliminar fue tenso. En el Tribunal de Madrid, Javier testificaba, me despidieron por fotos privadas. López. En el estrado, mentía, fue por bajo rendimiento.
Pero evidencias de correos internos lo delataban, mensajes homofóbicos. Javier ganaba una indemnización. Pero el daño estaba hecho. Los medios lo etiquetaban activista gay, eclipsando su carrera. Ahora soy un símbolo, no un jugador, le dijo a Miguel por teléfono. En Barcelona, Javier intensificaba entrenamientos, canalizando rabia en el campo. Su nuevo equipo lo apoyaba. Pero la presión social crecía, invitaciones a eventos LGBT, que aceptaba a regañadientes. En uno, conoció a activistas que lo inspiraban. Pero también sentía la carga, debía ser portavoz o solo vivir. Miguel. En Madrid. Lidiaba con su dilema. Su familia, más abierta, lo apoyaba. Pero él cuestionaba, ¿valía la pena sacrificar su carrera por Javier? En una cena con amigos, uno comentó, el amor no debería costar todo. Miguel asentía. Pero en su corazón, amaba a Javier. Decidió rechazar París, te elijo a ti. La reconciliación fue emotiva. Miguel se mudó a Barcelona, consiguiendo un trabajo local. No más distancias, prometieron. Pero la sociedad no daba tregua, en un partido. Fans rivales coreaban insultos homofóbicos. Javier marcaba un gol, dedicándoselo a Miguel en la tribuna. Un acto de desafío. López, meanwhile, enfrentaba consecuencias, el Madrid lo multaba internamente. Y su reputación se tambaleaba. En casa, su hijo adolescente lo confrontaba, papá. ¿Odias a los gays? López. Por primera vez. Reflexionaba, no odio. Temo. Admití ante su esposa, me equivoqué. Pero públicamente. Mantenía la fachada. El campeonato se acercaba. Barcelona y Madrid en semis, ambos avanzaban a la final. Javier. Sabiendo el enfrentamiento. Sentía vértigo, venganza o justicia. En una entrevista. Declaraba, juego por mí. No por rencor. Pero internamente. Ardía. Miguel. Ahora en Barcelona. Apoyaba, gana por nosotros. Su relación se fortalecía. Pero Javier cuestionaba, ¿había perdido parte de sí en el proceso? La víspera de la final. Javier recibía una llamada anónima, un excompañero del Madrid, revelando que López planeaba tácticas sucias. Cuidado, advirtió. Javier dudaba, usar esa info o jugar limpio. Elegía lo segundo, priorizando ética sobre victoria. El estadio de la final en Sevilla bullía con 80.000 espectadores. Javier. En el vestuario del Barcelona. Ajustaba sus botas. El pulso acelerado. Miraba a Miguel en la tribuna VIP. Un ancla en la tormenta. López. Al otro lado. Daba instrucciones. Su mirada cruzándose con Javier, odio mezclado con arrepentimiento. El pitido inicial desataba el caos. Javier driblaba con maestría. Pero los jugadores del Madrid lo marcaban duro. Faltas intencionales. Un codazo lo derribaba, el árbitro ignoraba. Esto es personal, pensó Javier. En el descanso. Su entrenador lo motivaba, no caigas en su juego. Pero Javier sentía la ira, años de represión saliendo a flote. Miguel. Desde las gradas. Mordía sus uñas.
Veía a Javier luchando no solo por el balón, sino por dignidad. Recordaba su primera cita, un café en Madrid, donde Javier confesaba su secreto. Ahora, ese secreto era público. Y Miguel se preguntaba, ¿había valido la pena? López. En el banquillo. Sudaba. Su equipo perdía 1-0. Gol de Javier. Internamente, admitía, lo subestimé. Su hijo, en casa viendo el partido, le enviaba un mensaje: papá, Javier merece ganar. López ignoraba. Pero la semilla de duda germinaba. En el segundo tiempo, Javier asistía para el 2-0. Los fans del Barcelona coreaban su nombre, los del Madrid. Insultos. Una falta grave lo lesionaba levemente, esguince. Cojeando. Seguía jugando. Simbolizando resiliencia. Miguel quería correr al campo, pero se contenía. Tras el partido, Barcelona ganaba 3-1. Javier. MVP. Levantaba el trofeo. Lágrimas en los ojos. En la celebración, buscaba a Miguel, un beso discreto. Captado por cámaras. Los medios, triunfo gay en el fútbol español. López. Derrotado. Evitaba entrevistas. En el vestuario. Confrontaba a su equipo, fallamos por prejuicios. Pero solo. En su hotel. Lloraba, el precio de su intolerancia. Javier y Miguel celebraban en privado. Lo logramos, dijo Javier. Pero Miguel notaba sombras: perdiste amigos. ¿Familia? Javier asentía: pero gané libertad. Días después, la familia de Javier llamaba. Su madre: vi el partido. Estoy confundida. Javier: mamá. Soy yo. El diálogo empezaba. Frágil. López. Presionado. Emitía un comunicado: me equivoqué con Javier. Apoyo la diversidad. ¿Sincero o daño control? Javier dudaba. La sociedad reaccionaba, campañas pro LGBT en fútbol aumentaban. Javier. Ahora icono. Daba charlas. Pero el costo: ansiedad. Terapia. Miguel lo apoyaba, juntos lo superamos. Un conflicto surgía, una oferta de Hollywood para una película sobre su vida. Javier tentado. Pero Miguel, no explotes nuestro dolor. Discutían, fama o privacidad. Javier rechazaba, elijo nosotros. Su relación maduraba. Pero cicatrices quedaban. En una cena familiar tentativa. El padre de Javier: no entiendo. Pero eres mi hijo. Reconciliación parcial. Pero Javier sabía, el camino era largo. López. Jubilado prematuramente. Reflexionaba en su hogar andaluz. Veía noticias de Javier: cambió el juego. ¿Orgullo o envidia? Javier. En Barcelona. Planeaba futuro, retiro. Activismo. Con Miguel. Soñaban boda. Pero dudas: ¿la sociedad cambiaría? Los meses post-campeonato trajeron calma aparente. Javier. Ahora capitán del Barcelona. Lideraba campañas contra homofobia. En escuelas. Contaba su historia:
ser gay no me hace menos jugador. Los niños aplaudían. Pero adultos murmuraban. Miguel. En su nuevo estudio. Pintaba retratos de Javier, simbolizando lucha. La familia progresaba, visitas esporádicas. Su hermana, te apoyo. Pero el padre guardaba silencio. Un muro invisible. López. Retirado. Escribía memorias. Admitía errores, mi prejuicio costó un título. Publicadas. Generaban debate, redención genuina. Javier leía el libro. Enfurecido, usa mi dolor para vender. Miguel calmaba, tal vez cambió. Un encuentro inesperado, en un evento deportivo. López se acercaba. Lo siento. Javier. Javier. Frío, demasiado tarde. López, perdí más que un partido. Javier reflexionaba, ¿perdonar? En casa. Discutía con Miguel, perdonar es debilidad. Miguel, es fuerza. Javier elegía perdón. Por paz interna. La relación de Javier y Miguel evolucionaba, planes de matrimonio. En España. Legal desde 2005. Pero familia dudaba. La boda. Íntima en Barcelona. Era un hito, amigos. Compañeros presentes. La madre asistía. Llorando, feliz por ti. El padre ausente. Pero enviaba mensaje, buena suerte. Posboda. Desafíos, adopción. Queriendo hijos. Enfrentaban burocracia y prejuicios. Dos padres gays, buena idea, debatían medios. Javier luchaba, somos capaces. Miguel. Apoyando. Pero estresado, esto nos prueba. Conflicto, Miguel quería pausar, Javier. Avanzar. Discusión, no renuncies por miedo. Javier gritaba. Miguel, es por nosotros. Resolvieron, terapia de pareja. Aprendían, comunicación. Sanar traumas. López. Inspirado. Fundaba Fundación Antidiscriminación. Invitaba a Javier, colaboración. Javier aceptaba. Cauto, por el cambio. No por ti. El clímax, un partido benéfico. Javier vs. Excompañeros. Ganaba. Pero abrazaba a López, cierre. Años después. Javier retirado. Coach. Entrenaba jóvenes LGBT, sed vosotros. Miguel. Exitoso artista. Exponía obras sobre su viaje. Reflexionando, ¿valió el dolor? Javier, sí. Por libertad. ¿Fue la decisión de Javier de perdonar a López un acto de verdadera madurez? ¿O solo una concesión a la presión social?